Muy buenas tardes. Vamos a inaugurar una nueva sección con este vídeo. Va a ser una sección que vamos a llamar la visión del editor. Es una sección en la que no haré los vídeos como los hago para el Capitán Pata para el Habla. Aquí más bien voy a hablar de las obras que publicamos en Saco de Huesos y voy a intentar explicar por qué las publicamos. Hay dos motivos para esto, creo que ya lo comenté en algún videoblog. El primero es que, como vivo en Francia, me resulta complicado hacer presentaciones presenciales en España, más aún en América Latina. Y visto que con el tema del confinamiento las cosas no van a mejorar y va a costarme cada vez más volver por Zaragoza y aledaños, pues mi intención es por lo menos presentar algunos libros de la editorial de un modo virtual. Ese es el primer objetivo, evidentemente. Una editorial, si no da a conocer sus libros, no vale para gran cosa. Y el segundo motivo es que creo que es interesante también conocer la visión de un editor. Muchas veces nos preguntan qué puedo hacer para publicar, qué es lo que es necesario para publicar, como si hubiera una especie de códigos mágicos, una especie de palabra secreta, la clave que te permite entrar en el circo. Y la cosa es mucho más banal. Los editores leemos libros, o si los editores son muy grandes, hay gente que lee libros por ellos. Y luego decidimos si encajan en nuestra línea editorial. De esto creo que ya hablé en cómo seleccionamos manuscritos, pero básicamente en mi caso se trata de que el libro me guste tantísimo que esté dispuesto a leerlo varias veces. Porque, claro, esto igual algunos no lo saben, pero los manuscritos tal y como llegan no los metemos en una máquina que saca libros, sino que hay que revisarlos, hay que cotejarlos con los autores, hay que releerlos varias veces y por lo menos mínimo dos, una cuando lo seleccionas y otra cuando lo corriges, pero bueno, esto es muy mínimo porque normalmente vuelves una y otra vez sobre los manuscritos y también está la maquetación y tal. Bueno, valga esto como introducción, es el primero de la serie. Los más astutos se habrán dado cuenta que normalmente los vídeos son los jueves y este es un miércoles. El motivo es más peregrino. Mañana me voy a Normandía y ahí en el bosque la conexión es aún peor que en Ardèche, con lo cual no tengo mucha idea de si voy a poder subir más vídeos o no. Así que me has dicho, voy a grabarlo, lo subo ya y esto ya lo tenemos hecho. El primer libro que he elegido para la visión del editor es Asunto NM. Asunto NM es una obra de María Concepción Regueiro Digón, que la podéis conocer de muchas otras obras porque ha publicado mucho. Yo la descubrí con La Moderna Atenea, publicada por Grupo AGEC, y es una obra que va sobre vampiros. La magnífica fotoilustración de cubierta es obra de Ligeia Eterna y me pareció que era una artista muy adecuada para este trabajo porque uno de los puntos fuertes de Asunto NM es que la obra nos habla de los NM, son los no muertos, dentro de un escenario realista. Es una aproximación realista, en ciertos momentos casi podríamos decir costumbrista, que intenta precisamente acercar el vampiro desde una visión contemporánea a nuestro mundo real. Y en este sentido me pareció que mejor que una ilustración al uso funcionaría una fotoilustración que siempre da una cercanía al lector particular, aunque como podéis ver no está exenta de su componente artístico. No hay que pensar que las fotoilustraciones son llegar y echar una foto, la cosa es mucho más compleja y bueno, personalmente me encanta, creo que refleja bien el asunto del dossier NM ahí, que es un poco el tema central de esta obra. Ya os he dejado caer que la cosa va de vampiros y bueno, aquí toca hacer una pequeña reflexión que yo hice en su día. El vampiro es un poco la bestia negra de los editores de terror. Nos encantan los vampiros, al menos a la mayor parte de nosotros. El problema es que se ha escrito tantísimo sobre vampiros que es raro cuando encontramos material que merece realmente la pena. Muchas veces encontramos material agradable, otras veces encontramos furrufalla, que duda cabe, pero en general el vampiro tiene un peligro añadido y una dificultad añadida, y es que si de la mayor parte de los temas literarios se ha dicho ya prácticamente todo, del vampiro dentro del género de terror todavía más. Pero bueno, tenemos esa debilidad, a mí me encanta releer Drácula, me encanta ir descubriendo cosas nuevas de vampiros, soy el típico que pica muchas veces solo por la portada del tema. Pero claro, como editor no voy a someter a la misma tortura que mis propios vicios a los lectores
y buscas algo más. Seguramente de vampiros, junto con los zombies, debe ser los dos subgéneros de los que más manuscritos hemos rechazado en Saco de Huesos. Publicamos una novela de vampiros de Eduardo Vaquerizo que se llamaba... joder, qué blancazo. Tres motivos para morir en Madrid, y que es una novela magnífica. Ya no la tenemos en catálogo, pero si la podéis encontrar por ahí, merece mucho la pena. Y bueno, habíamos publicado el Polidori, dedicado a la sombra de Polidori, dedicado a vampiros, es decir, es un tema al que volvemos. Y un buen día me llegó este manuscrito de María Concepción Regueiro Digón, que es el modo en el que firma sus manuscritos de terror. Y Conchi Regueiro la conocía yo de su faceta fantasía, ciencia ficción, si no me equivoco son las dos vertientes que utiliza el nombre. Y yo ya sabía que era una escritora como la copa de un pino, así que estaba deseando leer el manuscrito. Y la verdad es que no me defraudó nada. Desde el primer capítulo ya me sedujo. El primer capítulo en sí, hablo de capítulos, se podría hablar de relatos también, no es propiamente un fix-up. Digamos que los capítulos funcionan como relatos independientes, pero también funcionan como parte de una novela. Explicaré un poco esto mejor más adelante. Bueno, pues el primer capítulo a mí se me ganó enseguida, seguramente como padre y como persona que trabaja en el mundo real y que muchas veces se desbordada por el día a día. La inspectora de policía, que es uno de los motores de la trama en ciertas historias, pues se me ganó por completo porque es un personaje palpable. Si yo me metiera a policía, pues supongo que me vería en muchas situaciones así. De esto que no duermes bien, pero ya no solo por los casos, sino porque tienes que gestionar tu vida cotidiana y con una gracia de la persona que conoce realmente el mundo real, y que, bueno, siguiendo las leyes de M.R. James, o si queréis la escuela de Stephen King, es capaz de llevarnos esa realidad cotidiana y mezclarla con un tema sobrenatural, en este caso los vampiros. Pues bueno, ahora echad cuentas, imaginaros que os toca el marrón de estéis en el cuerpo de policía contemporáneo y os toca lidiar con un caso que está relacionado con el vampirismo. El vampirismo enfocado desde un tema también muy original. No son vampiros propiamente al uso, sino que tienen particularidades, no las voy a desvelar aquí, mejor que las descubréis vosotros en el libro, que hacen que no sea el típico cliché del tipo con capa. No es tampoco el vampiro Busiluz de Crepúsculo, es un vampiro monstruoso, es un vampiro sobrenatural, es un vampiro que es deudo de la tradición clásica, pero que tiene sus pinceladas de originalidad. Pero bueno, eso mejor lo descubrís vosotros, no os voy a chafar el tema este particular. Pero sí que quería resaltar el tema de cómo está bien imbricada la parte realista contemporánea con la parte sobrenatural. Pero ya más allá de esa primera seducción, el vampiro y la seducción tienen que ir ligados, de este primer capítulo relato, una de las cosas que me fascina del asunto en NM es que va transitando por distintas etapas de la historia de nuestro país. Y esto para mí es genial porque nos permite mantenernos en el tema este realista, pero añadiéndole una capa de originalidad y una capa de exotismo cuando trata de épocas pretéritas. Esto también nos permite ver la habilidad de la escritora, de María Concepción, con el perfil de personajes, porque dependiendo de la época en la que estemos, los personajes cambian. Si el retrato de la agente de policía contemporánea es magnífico, vamos a tener lo mismo cuando vayamos al siglo XIX, cuando transitemos por la guerra civil, cuando vayamos a épocas aún más remotas, y todos estos elementos de la historia nos muestran la riqueza del escenario, la riqueza que tiene nuestro país a nivel histórico, pero nos muestra también la habilidad de la autora a la hora de crear personajes y a la hora de crear un escenario, un universo que es común, pero del que nos puede mostrar varias facetas distintas a través de distintas épocas. En la contraportada del libro también insistía en el tema de cómo hay aquí un juego con los géneros. Podríamos decir que Asunto NM tiene un lado histórico, ya vengo de decirlo, transitamos por distintas épocas, pero también tiene un lado policíaco, está articulado en torno a una investigación, pero no solamente, también tiene su lado pulp, porque está al lado de los cazavampiros, si queréis, en cierto modo,
Esto ya, pues como sois muy inteligentes, ya os lo habréis imaginado, tenemos dosieres, tenemos asunto NM, pues el asunto NM va transitando a través de distintas épocas y siempre hay gente que está dispuesta a luchar contra los no muertos y bueno, dependiendo de la época el enfoque va a ser muy distinto. Esto no va de Van Helsings, pero sin duda hay ciertos guiños al tema y siempre desde una perspectiva muy patria, si queréis, por utilizar el término, muy de la piel de toro. Y en este sentido es muy interesante también cómo se representan distintas épocas. El siglo XIX, que es muy apasionante en España, está el tema de la guerra civil, porque claro, está muy bien montar un escenario contemporáneo o un escenario contemporáneo, dicen que es a partir de la Segunda Guerra Mundial, pues digamos histórico, pero de la época moderna muy cercano a nosotros. Pero si esto va solo a valer para actualizar los gadgets y que en lugar de que Van Helsing utilice estacas, pues tengamos ballestas de repetición, pues la cosa se queda un poco sosa. Y en este sentido yo creo que uno de los temas magníficos de María Concepción Regueiro Digón es que capta la mentalidad de los personajes, capta el contexto histórico y consigue que eso dé una riqueza adicional a su novela, fix-up o antología de relatos, como queréis llamarla, porque las tres denominaciones para mí son válidas para Asunto NM. Este tema también es bastante interesante porque muchas veces los autores nos limitamos a contar historias dentro de un formato predeterminado y aquí la autora juega tanto con la estructura de la propia obra como con los personajes, como con el contexto histórico. Es decir, hay una riqueza estructural, hay una riqueza narrativa, hay una riqueza de escenarios, hay una riqueza de todo el folclore de terror a través del vampiro y por añadir está toda la riqueza de la prosa. Esto ya lo había dicho al principio. Los que conozcáis la obra de María Concepción Regueiro, sabéis ya lo bien que escribe, lo bien que se desenvuelve en distintos géneros. Es una de estas autoras, una de estas creadoras que no deja de lado el apartado lingüístico. Para mí es una cosa muy importante. Sé que hay gente que piensa que la literatura es mera narrativa, pero no es mera narrativa. Es una narrativa que trabaja con el lenguaje, trabaja con la expresión y trabaja sobre todo con la expresión escrita, porque no es lo mismo contar historias oralmente, a mí se me da muy bien contar historias en los bares, pero los mecanismos no son los mismos que se utilizan para escribir relatos o para escribir novelas. Y bueno, en ese sentido, pues yo siempre reivindico que en Saco de Huesos es un aspecto que nosotros tenemos muy en cuenta. Así que, bueno, estos son los motivos por los cuales decidí publicar Asunto NM. Sabía que tenía el punto en contra de que obras sobre vampiros, sobre todo dentro del tema de terror, íbamos a tener chorrocientas. Las hay, podéis buscar en cualquier librería. Si publican terror, casi seguro tendrán algo de vampiros. Eso puede ser, habrá gente que lo considera un punto a favor. Yo creo que es un punto negativo en el sentido de que hay mucho contra lo que lidiar. Y los motivos por los cuales decidí apostar por esta obra fue, en primer lugar, porque creo que la visión del vampiro que da es distinta y meritoria, porque a nivel estructural, a nivel de prosa, en cuanto a riqueza de escenarios, a riqueza de tratamiento de personajes, es una obra sobresaliente que me sedujo por completo. Así que nada, si os preguntáis cómo podéis publicar una obra de vampiros en saco de huesos, aquí tenéis la respuesta. Si os preguntáis qué podéis leer magnífico de vampiros, pues yo os recomiendo Asunto NM. La tenéis en formato digital a través de Lectu, la tenéis en papel a través de la web de nuestra editorial, sacodehuesos.com. Y yo sé que Conchi Regueiro, María Concepción Regueiro Digón, es muy activa en redes sociales, así que no seáis tímidos, creo que le podéis dejar mensajes por Twitter o por Facebook a través de la web de la editorial, estará contentísima de contestar a ellos, incluso si dejáis mensajes en la cuenta de YouTube, aquí en el canal de Saco de Huesos, se lo haré llegar para que os pueda contestar ella misma. Espero que hayáis encontrado entretenida esta presentación, y así que no es lo mismo que hacerlas en persona. Igual más adelante, si empiezo a ser un poco más hábil con estas cosas, las podemos hacer en directo con chat y estas cosas maravillosas que permiten las tecnologías. Me despido. Mañana para Normandía intentaré seguir en contacto a través de la editorial. Por lo visto los teléfonos se pueden usar como módem, así que debería poder apañarme.
Seguimos en contacto. Hasta la vista.